Muy bien, el título de esta prédica de hoy, Los 7000 del Señor. Cuando uno habla de los 7000 del Señor, sabemos a lo que nos referimos. Allí en Primera de Reyes, en el capítulo 18, habla y en el capítulo 17, de aquel hombre Elías que había hecho descender fuego de lo alto, consumiendo la ofrenda que estaba allí. Y cómo le costó la vida a los profetas de Baal, a los sacerdotes de Baal. Y la jefa de esos profetas de Baal era nada más y nada menos que Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Una verdadera bruja, una mujer que tenía autoridad con sus profetas, tenía autoridad ante el rey Acab, que era su marido, y lo manejaba como un títere. Lo llevaba para donde quería, y en aquellos capítulos mencionados habla cómo este profeta del Dios viviente, Elías, cómo hizo descender fuego de lo alto por la gracia de Dios, pero en un momento él tuvo miedo porque después que le había costado la vida y habían muerto 450 profetas de Baal, dice que Jezabel dijo: mañana pondré tu cabeza igual que la de uno de ellos. Y aquel profeta de Dios dice que comenzó a huir y se fue al desierto y dijo: me voy a dejar morir porque no aguanto más. Se fue al desierto, se puso abajo de un arbolito y esperaba la muerte. Se durmió y vino un ángel y le llevó pan y agua. Lo despertó y le dijo: come y bebe. Volvió a dormirse. Lo despierta el ángel una vez más y le dice: come y bebe. Comió y bebió y le dijo: porque un largo camino te espera. Y caminó 40 días, 40 noches. Y dice en el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 10, cuando el Señor se encontró con él, cuando él quería morir, estaba desfalleciendo. Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco,
Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Sefat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú, lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Romanos capítulo 11, versículo 1. Romanos 11, 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Dos textos tan semejantes, uno el de Elías directamente, que él sentía que se le venía el mundo abajo aún cuando había descendido fuego de lo alto. Y dijo, los lugares de culto, de sacrificio a Dios fueron derribados, los profetas fueron corridos, fueron muertos. Dice, he tenido un vivo celo por Dios, porque se daba cuenta, él creía que estaba solo. Le parecía que ya todo estaba derrumbado. Y pasó algo con su vida que lo trastoca, porque dice que escucha que hay un viento tremendo, que había un fuego impresionante, pero Dios no estaba ni en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto. Y de pronto escucha un silbo apacible, que era un silencio impresionante, y se tuvo que cubrir porque sintió que era la presencia de Dios que estaba en ese silbo apacible. Tuvo que tener ese encuentro con Dios porque lo que él estaba percibiendo era lo que veían sus ojos. Estaba solo. Y Dios le habla desde ese silbo apacible y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Me recuerda a la prédica del domingo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Era la prédica del domingo. El Señor dice, ¿qué haré? Ahora el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Si yo te mandaba a otro lado. Descendió fuego de lo alto, te respondí y estás huyendo ante Jezabel. A veces uno tiende a ver
las cosas negativas y no alcanza a ver lo tremendo de Dios. Me recuerda cuando el otro profeta, Eliseo, estaba con Giezi y eran rodeados por el enemigo. Y Giezi le dijo al profeta, mira cómo somos rodeados por el enemigo. Y Eliseo tuvo que orar por él. Y dice que oró y fueron abiertos los ojos espirituales de Giezi y vio al ejército de Dios cómo rodeaba a todo el enemigo y a sus propias vidas. Ahí vio los carros de fuego. Ahí vio el verdadero ejército de Dios. El ejército que no ve ni el enemigo. No lo puede ver. Pero a veces nosotros tampoco lo vemos. Le dijo el Señor a Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. No tengo que ver el ejército de Dios. Yo no veo ahora el ejército de Dios, pero saben, está el ejército de Dios alrededor de sus hijos. ¿Qué haces aquí, Elías?, le dijo el Señor. ¿Qué haces? ¿Qué haces tan deprimido? ¿Qué haces tan quedado? Saben, al Señor no le gustan las cuentas. No les gusta cuando nosotros hacemos los números. David le gustaban los números y él quiso saber cuánto ejército tenía y mandó a hacer un censo. Y le dijo el profeta, no hagas ningún censo, lo que tenés el Señor te lo multiplica, pero no hagas ningún censo. Y él hizo el censo. Contó cuántos miles, cientos de miles tenía el ejército. Le costó muy caro. El Señor no tiene un problema de números y el ser humano sí tiene un problema de números. Y Elías tenía un problema de números porque dijo, yo solo he quedado. Y la fe es que si aún yo solo he quedado, en ti confiaré, Señor. Eso es la fe. Pero es que ni siquiera estaba él solo. Y no estamos solos. Sino que aún cuando le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dijo, sentid un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque Israel ha dejado tu pacto. Han derribado los altares, han matado a espada a los profetas. Nosotros podríamos decir, Señor, tengo un vivo celo de ti. Tenemos un día de oración y somos un puñadito. ¿Y dónde están el resto? ¿Saben? Los días del día de oración, la iglesia tendría que estar toda. Pero a veces no tenemos tiempo o no es importante el rato antes que nos juntamos a orar. Sin embargo, hay tiempos para otras cosas. ¿Entienden? A veces sentimos como que estamos tan solitos y no estamos verdaderamente solitos. Sin embargo, le quiero decir a toda la iglesia, hay 7,000, le dijo el Señor a Elías, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y hay 7,000 que el Señor va a arrimar, que no han doblado sus rodillas ante Baal, que quiere lo mismo que queremos nosotros, que es acercarnos al Señor, clamar al Señor, gemir ante la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, exaltar la presencia de Dios, adorar la presencia de Dios, contemplar su rostro. Yo estoy orando por esos 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, porque no estamos solos. Dios le dijo
¿qué haces aquí? Ve y vuélvete por tu camino. Ve y vuélvete por tu camino. Es una forma de decir, no pierdas el tiempo, no demores por otro camino cuando te dice el Señor, yo te he marcado este camino. ¿Qué haces aquí? Vuelve por tu camino. Estas son las dos palabras del Señor, las dos frases. ¿Qué haces aquí, Elías? Ve, vuélvete por tu camino. Recuerda, tenés que reconocer por rey al de Siria, tenés que reconocer al rey de Israel, tenés que llamar a Eliseo. Era la tarea que por Jezabel él comenzó a ver el camino oscuro, gris. Jezabel, que Dios ya le había dicho, Jezabel va a morir y se la van a comer los perros. Y Jezabel se cayó por aquella ventana y el perro vino y lamió su sangre. Jezabel ya fue vencida por el Señor. Tipifica al diablo, tipifica la maldad, tipifica el odio, tipifica a la bruja, a la hechicera, a los demonios, que ya fueron vencidos en la cruz. Y como fueron vencidos en la cruz, el Señor nos dice a la iglesia, ¿qué haces aquí, Johnny? ¿Qué haces acá, Juan? ¿Qué haces acá, Delia? ¿Qué haces allá, Fernando? ¿Qué haces allá, Pablito, Víctor, Sara, Luis y compañía y todos los demás? ¿Qué haces aquí? Ve, vuélvete a tu camino. ¿Y sabe cuál es el camino? Usted me va a decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Es la atención en Él. Yo lo que vengo sintiendo y percibiendo y clamando y orando es por esa unidad de la iglesia toda. La unidad de toda la iglesia del Señor. Y nosotros como iglesia local, toda la unidad de la iglesia local, para que la iglesia, moviéndose como un solo ejército, como un cuerpo, de acuerdo a lo que el Señor nos va mostrando, unidos. No, es que esto no lo entiendo, pero estoy unido y me muevo en función con toda la iglesia, unidos. Y se van agregando los 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, para que sea un ejército fuerte, sólido, para que no andemos de aquí para allá llevados por cualquier sentir o cualquier tipo de doctrina. Y cuando encontramos a alguno dentro del cuerpo que está dolido, que está afectado, lo cubrimos, oramos por él, lo bendecimos. Y cuando quedó solito, como queda una oveja solita y después viene un lobo que se le está por comer, no la dejamos solito ni solita, sino que la cubrimos. Y hacemos como David, cuando venía un oso o un león, salía y los corría, los mataba. La iglesia. Leí el otro texto de Romanos, donde también el apóstol Pablo explicando acerca de los judíos, y dice que los judíos quedaron como a un lado, como que se hicieron a un lado, dejaron al Mesías, a Jesús. ¿Para qué? Para que los gentiles, nosotros seamos llamados y seamos parte de este cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo que hay 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Hermanos, en nuestra ciudad hay 7,000 que no están doblando las rodillas ante Baal. Hay un montón que están en cantidad de cosas raras, doctrinas raras, dándole importancia a los demonios, andan cazando demonios, otro detrás de la prosperidad, otro detrás de tanta cosa rara,
pero hay 7.000, y lo digo en forma espiritual, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y hay 7.000, y lo digo en forma espiritual, que ni siquiera se congregan en ningún lugar, pero no han doblado sus rodillas ante Baal. Y sabe una cosa, yo estoy sintiendo que la iglesia tiene que orar y clamar, porque hay 7.000 que están también como Elías, que sienten que se les vino el mundo afuera y no se dan cuenta que hay 7.000 que no doblaron sus rodillas ante Baal para que vengan a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no te sientas solo ni un minuto, ni un segundo, porque el Señor es el mismo que te dice: ¿qué haces aquí? Fulano, fulana, ve y vuélvete a tu camino, porque tienes que hacer esto, esto y esto. Y hay 7.000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Hoy ustedes acá no están de casualidad. No están de casualidad. No están porque amanecieron acá, porque aterrizaron acá hoy a la tarde. Están acá porque el Señor les dice: ustedes son parte de esos 7.000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. No claudiquen, no se cansen, porque Dios tiene un propósito con tu vida. Este es tu lugar, hermano, hermana. Este es tu lugar. Definitivamente es el lugar que Dios tiene para tu vida. Porque Él tiene propósito inmenso. Miremos la vida de Pablo. Pablo mismo, él se sentía tal vez como Elías, pero él tenía tan claro. El Espíritu Santo le recordó lo que había pasado allí en Primera de Reyes con Elías. Y aún cuando había un montón de judíos que no entendían lo que estaba pasando y otros decían: ¿cómo puede ser que los judíos no reciban al Mesías? El Espíritu Santo le reveló lo que le había pasado al profeta tantos años atrás. Y dice: vuelve a repetirse. ¿Saben? El Señor me está hablando sobre esto. Hay 7.000 que no doblaron las rodillas ante Baal y están dispersos. Hay 7.000. Nosotros mismos hemos sido parte de esos 7.000. Yo me he preocupado tantas veces y lo he hablado con tantos pastores amigos. ¿Qué está pasando con la sana doctrina? ¿Por qué hay tanta desesperación por doctrinas raras, extrañas, no bíblicas? Pero hay 7.000 que no se van a cansar. No estás solo, no estás sola. Hay un llamado fuerte de parte de Dios a manejarnos como iglesia en bloque. En bloque. Si hay algo que el diablo siempre quiere hacer es dispersar, porque cuando la iglesia se dispersa, ya está, cada uno hace lo que puede. Entonces queda como un llanero solitario, solito. Pero cuando la iglesia se maneja en bloque, que el diablo no puede entrar de ninguna manera, no puede entrar, ahí la iglesia se maneja como un cuerpo. Por eso es importante la unidad. Por eso es importante el estar sujetos, el marchar como cuerpo, el marchar como iglesia. Porque ahí la iglesia marcha a paso firme y va a avanzar. De esa manera avanza. Por eso le preocupaba a Elías: he quedado yo solo, mataron a los profetas. Y dice: no,
tranquilo. Hay 7.000 que no doblaron sus rodillas ante el enemigo y que están atentos a mí. Y eso lo animó. Y miren si era certera la palabra que luego, después de haber reconocido quién iba a ser el rey de Siria, quién iba a ser el rey de Israel, después de haber llamado a Eliseo, la obra continuó. Y caramba, sí continuó. Caramba, sí continuó. Yo te invito que inclines tu cabeza en esta hora. Amén. Porque el Espíritu